La secuencia de perfusión arterial reversa o TRAP por sus siglas en inglés es una patología poco frecuente que se da exclusivamente en gestaciones múltiples monocoriales. En estos casos hay un feto normal al que nos referiremos como el feto bomba, que se encarga de hacer llegar el flujo sanguíneo al otro feto, el feto receptor. Este último suele ser acardio y tener alteraciones del desarrollo debido a la hipoxia y a la baja presión arterial. Por ello, su mortalidad será siempre del 100%. Por su parte, el feto bomba puede tener problemas derivados de la sobrecarga cardíaca de impulsar el flujo a la cardio. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. Esta secuencia tiene una incidencia de 1 cada 9.500 a 11.000 embarazos y tiene lugar en 2,6 de cada 100 gestaciones monocoriales. Se estima que esta incidencia podría ser mayor porque algunos casos se maldiagnostican de gemelo evanescente. Estos casos acudirán posteriormente a una consulta de control y se verá cómo ha crecido de tamaño también el supuesto gemelo evanescente. Además, se cree que puede aumentar también gracias a las técnicas de reproducción asistida y su mayor tasa de gestaciones múltiples, y también por el uso de la ecografía del primer trimestre con ecógrafos cada vez con mayor resolución, capaces de detectar esta secuencia en casos que antes contabilizaban como abortos tempranos. Sospecharemos una secuencia TRAP cuando estemos aún en una gestación monocorial donde haya una discordancia de tamaño entre los fetos y no veamos latido cardíaco en uno de ellos. Para confirmarlo, debemos buscar los siguientes criterios diagnósticos visibles por ecografía alrededor de la semana 11. Gestación gemelar o múltiple monocorial. Discordancia del desarrollo entre ambos gemelos, con ausencia total o parcial de estructura cardíaca en uno de ellos, anastomosis arteriales placentarias o de cordón y presencia de flujo reverso en el gemelo acardio, lo que nos da el diagnóstico de certeza. La causa que origina esta secuencia es todavía desconocida, postulándose que se da gracias a la suma de los factores predisponentes y los ambientales. Aunque pueden haber secuencias TRAP asociadas a anomalías cromosómicas, su frecuencia es baja y no son causa sino un factor predisponente. Para que tenga lugar esta secuencia debe haber comunicaciones placentarias entre ambos fetos. Estas pueden ser anastomosis superficiales, cuando ocurren entre arteria y arteria o vena y vena de uno y otro gemelo. Anastomosis profundas, cuando se realizan entre capilares arteriales del primer feto y capilares venosos del segundo feto. Esta se considera como la variedad más grave. Y anastomosis directas del cordón umbilical. Es fundamental para el diagnóstico el uso del Doppler color, con el que evidenciaremos flujo de sangre poco oxigenada desde la arteria umbilical del feto bomba reversamente a la cardio. Por ello suelen tener malformaciones del tronco superior y cefálicas, debido a la falta de irrigación y a la hipoxia. Posteriormente, la sangre doblemente desoxigenada circula por la vena umbilical hacia la placenta, donde gracias a anastomosis venovenosas vuelve a gemelo bomba. El feto bomba suele desarrollar por sobrecarga cardíaca hiperdinámica una insuficiencia cardíaca congestiva con cardiomegalia, regurgitación tricuspidia, derrame pericárdico y derrame pleural. Si no se tratan estos casos, las tasas de mortalidad ascienden al 75%. Como consecuencia, asocian polihidrapnios e hidrops. Además, debido a la hipoxia crónica, puede complicarse con un retraso de crecimiento intrauterino. Por su parte, el feto receptor es acardio, o como mucho tiene tejido cardíaco rudimentario. Esto último se da en menos del 20% de los casos, y su cordón suele tener solo 2 vasos y acompañarse de quistes. Además, suele haber una ausencia de estructuras del polo superior, cabeza, extremidades superiores, páncreas, pulmones, hígado e intestino, y ausencia de comunicación entre el sistema circulatorio y linfático, produciéndose edema subcutáneo severo e higromas quísticos que aumentan el tamaño fetal y alteran la anatomía. Para definir a los acardios mejor, los describiremos en función de las estructuras que han desarrollado. Si nos fijamos en el grado de desarrollo cardíaco, podemos decir que el feto acardio es hemicardio si tiene un corazón incompleto, holocardio cuando ésta está ausente y pseudocardio si tiene una estructura cardíaca primitiva. Si nos fijamos en el resto de estructuras, múltiples autores han realizado sus propias clasificaciones. Destacamos la más actual, que es la de Torres y colaboradores, que los divide en acardioánceps, que es la forma más desarrollada, en el que la cabeza está escasamente formada con un cuerpo y extremidades normales. El acéfalo, con ausencia de cabeza, tórax y extremidades superiores. El acormus, que solo desarrolla la cabeza. El melicéphalus, que es una masa amorfa con esbozos de las extremidades.
y el amorfo, que es una masa de estructuras irregulares. Para no confundirnos, debemos descartar que se trate de un caso de gemelo evanescente como ya hemos comentado, o de un teratoma. De este último existen 3 criterios diferenciales. El acardio presenta alguna diferenciación estructural axial, los teratomas son totalmente desorganizados. El acardio tiene cordón umbilical y el acardio no puede ser intrafunicular. Como ya hemos comentado, el feto cardio es inviable, mientras que la viabilidad del feto bomba dependerá de varios factores pronósticos: el estatus hemodinámico del feto bomba por ecografía Doppler, la relación de tamaño con el feto acardio, que es peor si es mayor del 70%, aunque algunos autores ya indican un tratamiento prenatal cuando es mayor del 50%, polidramnios y embarazo monocorial monoamniótico. Cabe comentar que se han comunicado casos de regresión espontánea, gracias a fenómenos simbólicos desde el gemelo bomba al acardio, que cesan el flujo. Además, en la mayoría de casos se suma la prematuridad a las complicaciones ya comentadas, siendo la media de edad gestacional las 31 más 1 semanas. El diagnóstico precoz es fundamental para planificar el control gestacional y el tratamiento, que deben dirigirse al mantenimiento del feto normal. Por ello, en estos casos deben ser enviados a centros de referencia que dispongan de los medios necesarios para el seguimiento y el tratamiento de la secuencia TRAP. También muchos autores coinciden en que se debe ofrecer la opción de finalizar la gestación. El primer paso será realizar un procedimiento invasivo para descartar alteraciones genéticas, amniocentesis o biopsia corial, para obtener muestras para realizar cariotipo y microarray. Seguidamente nos plantearemos 2 opciones de manejo: el conservador o el tratamiento prenatal. Los casos que suelen manejar de forma expectante suelen ser los de diagnóstico tardío. Es recomendable un seguimiento ecográfico seriado, cada 1 o 2 semanas, dependiendo de la severidad clínica del caso y de la edad gestacional, para evaluar el crecimiento fetal, alteraciones estructurales y cambios en el Doppler que puedan indicar una descompensación cardíaca del gemelo sano. Asociaremos a este control una monitorización mediante registro cardiotocográfico en los casos con malos factores pronósticos y los que se estén acercando a la edad de viabilidad fetal. Cuando el riesgo de realizar únicamente controles es mayor que el posible beneficio que aportaría el tratamiento intrauterino para el gemelo sano, es el momento de plantearse el tratamiento prenatal. Diversos estudios concluyen que los casos que se diagnostiquen en el primer trimestre o si existen factores de mal pronóstico en el feto bomba, como polidramnios, fallo cardíaco, hidrops fetal o aumento del tamaño del feto acardio por encima del 50% del feto bomba, es conveniente hacer un tratamiento prenatal. Los riesgos comúnmente asociados a estas técnicas son hemorragia materna o fetal, daño térmico, ruptura prematura de membranas, coriamnionitis, abrupto placentae, dinámica pretérmino, parto prematuro y muerte fetal. Así pues, tras el tratamiento, se suelen administrar tocolíticos para evitar el inicio de dinámica uterina y también podemos asociar antibioterapia profiláctica para reducir el riesgo de coriamnionitis. Dada la elevada posibilidad de parto pretérmino, hay que pensar en la administración de corticoides prenatales, siempre individualizando el caso. Se ha visto que este permite una supervivencia del gemelo bomba del 80 al 100% según series, de los que un 67% nace más tarde de la semana 36 gestacional y sin complicaciones, aunque la media se sitúa entre la semana 33 y la 37. La elección de la técnica dependerá del periodo de la gestación en el que nos encontremos y de su disponibilidad. Así pues, antes de la semana 16 de gestación se podría llevar a cabo la terapia vascular intrafetal mediante láser ecoguiado. El tratamiento invasivo más adecuado hasta las 20-24 semanas es la oclusión láser del cordón umbilical del feto acardio, mediante fetoscopia, y posteriormente sería la oclusión del mismo mediante pinza bipolar. Pero si no se puede identificar el cordón del feto, la alternativa sería la separación de las comunicantes placentarias. Comenzaremos describiendo la ablación de vasos fetales del acardio guiada por ecografía. Es la técnica menos compleja y asocia menos tasas de parto prematuro, menor riesgo de ruptura prematura de membranas y mayor porcentaje de supervivencia del gemelo bomba. Se suele incidir sobre la aorta abdominal o los vasos pélvicos, guiándose mediante Doppler. Muchos autores afirman que debe ser la técnica de elección, situando en la primera línea de tratamiento la coagulación láser guiada por ecografía o la ablación por radiofrecuencia de vasos intrafetales. La elección dependerá de la disposición de recursos y la experiencia del equipo médico de cada centro. La otra vía de tratamiento es la oclusión de cordón umbilical o vasos extrafetales. Esta técnica se suele indicar cuando hay uno o más factores de mal pronóstico o cuando la relación entre los fetos supera el 50% y se puede realizar guiada por fetoscopia o por ecografía, siendo esta última menos traumática. La mayoría de publicaciones coinciden en el que el parto debería ser vía vaginal, reservando la cesárea para las indicaciones obstétricas estándar. Tampoco hay indicación de inducir la gestación antes de tiempo. El someterse a la terapia prenatal no es indicación de cambiar la vía del parto.
A modo de resumen para llevar a casa, decir que la secuencia TRAP se da en gestaciones múltiples monocoreales en las que un gemelo que no tiene corazón o es rudimentario, que sería el fetocardio, es perfundido por su gemelo, el feto bomba. Se diagnostica cuando se cumplen los 4 criterios diagnósticos. Estas pacientes deben ser enviadas a centros de referencia con experiencia en el manejo de estos casos. El manejo dependerá del estado del feto bomba, de las semanas de gestación y de los factores de mal pronóstico. Las tasas de recién nacido vivo mejoran si aplicamos alguna técnica de tratamiento prenatal, pero estas no están exentas de riesgos y complicaciones. Lo que no se sospecha nunca se va a diagnosticar, así pues debemos tener la secuencia TRAP en mente cada vez que veamos en la consulta una gestación múltiple monocoreal y aplicar las técnicas diagnósticas comentadas para que no se escape ningún caso. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.